En el anterior programa habíamos visto algunas pruebas y evidencias que ponían de manifiesto que el gobierno de entonces, el gobierno de José María Aznar, había sido víctima de algún tipo de conspiración. Una conspiración que podría ser bien por parte de la policía y por parte de la oposición. La oposición jugó un papel importante y decisivo junto con los medios de comunicación. La cadena SER apoyó indiscriminadamente la teoría del terrorista suicida, los terroristas de Leganés y bastantes exposiciones que hicieron en una jornada de reflexión cambiar de opinión al pueblo español. La teoría del no a la guerra, la teoría de que España estaba participando en la guerra de Irak, que no fue así, porque no participó en ningún momento en la guerra de Irak, y que sin embargo sí que fuimos a la guerra de Irak con Felipe González, y que también fuimos a la guerra de Irak en el año 2005 con el Álvaro de Bazán, estando de presidente, de presidente Zapatero y de ministro de Defensa José Bono. Ahí sí que estuvimos en guerra. Sin embargo, parece ser que esa parte de la historia ha quedado totalmente olvidada por lo que era entonces la oposición y sobre todo la ciudadanía. No se ha removido esa parte. Sin embargo, con un dedo acusador importante se acusaba al gobierno de entonces, al PP. Yo no digo que el PP no tuviera nada que ver en el tema del atentado, ni tampoco digo que la oposición jugara un papel importante. Lo que sí digo es que para esto se ha cambiado. Es decir, 200 muertos y 2.000 heridos para lo que tenemos actualmente. En el año 2004 había un 9% de paro en España. En el año 2012, un 22%. Actualmente estamos sobre el 19%. Tampoco ha mejorado mucho. No quiero decir que la política del PP actualmente sea de vanguardia. Más bien, es totalmente defraudadora por la parte de corrupción que existe, que es mucha, y porque nos ha defraudado a los ciudadanos, a quienes le votaron, el gobierno digamos la legislatura, la política que está siguiendo el Partido Popular. El Partido Socialista es más de lo mismo. Podemos y Ciudadanos no aportan nada nuevo. Es toda una rueda donde nosotros somos el hámster que está dando vueltas. El 11M ha sido un cambio para darnos cuenta qué tipo de política y políticos es la que tenemos en España. Vamos a ver en este programa y vamos a analizar más profundamente todas las pruebas que tenemos. Lo analizaremos a fondo. Esto es Alternativa 3.
Vuestro rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. El rey sabía el jueves que la principal hipótesis de trabajo era el terrorismo islámico también. El jueves no lo sabía nadie. El jueves nadie podía saber que estábamos ante un atentado del terrorismo islámico porque no existía ninguna prueba ni nadie lo conocía. Tenemos una importantísima noticia de última hora porque una supuesta carta de la organización terrorista Al-Qaeda enviada a un periódico árabe de Londres se ha atribuido la autoría de los atentados cometidos esta mañana en Madrid. El gobierno está analizando con total cautela la supuesta carta de la red terrorista Al-Qaeda. Wall Street ha sufrido una brusca caída tras saberse que Al-Qaeda había reivindicado el atentado de Madrid. España sigue conmocionada por esta tragedia causada por la cadena de atentados cometidos hoy, según casi todas las hipótesis, por la banda terrorista ETA en Madrid. Lamentamos que ese comportamiento ejemplar de los ciudadanos no se haya visto acompañado de un comportamiento semejante por parte del Gobierno. Los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, un Gobierno que les diga siempre la verdad. Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. De las víctimas de la 11M, había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de tres fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del Gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Semejante bulo no era simplemente una información fallida. Se empezaba a fabricar la teoría de la ocultación del Gobierno. El dato del supuesto inexistente suicida no era inocente. Como saben sus señorías, la ausencia de suicidas era un dato extraordinariamente significativo para excluir entonces la hipótesis de la autoría islamista. Nosotros dijimos que había una posibilidad de terroristas suicidas y lo dijimos porque algunas de las fuentes policiales que nos estaban informando de que no era Titadine, de que había aparecido una cinta con versos coránicos, nos habían dado informaciones auténticas en ese caso. A pesar de los desmentidos inequívocos, a pesar de que a primera hora de la madrugada del viernes 12 de marzo concluyen las 192 autopsias de las víctimas iniciales del atentado, se insiste en la falsa información del suicida inexistente. Es más, se aportan nuevos datos, sórdidos, pero igualmente falsos. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Nosotros empezamos a abrir la posibilidad con muchísima precaución porque no queríamos tampoco entrar en una guerra informativa ni que la gente creyera que había, digamos, 2 apuestas sobre la autoría en función de determinados intereses políticos. Nosotros solo queríamos contar la verdad. Pero no era verdad y sin embargo eso hizo mucho daño a la confianza y a la credibilidad del Gobierno. Decenas de madrileños se han acercado esta noche a uno de los escenarios del terror, la estación de Atocha. Han acudido allí espontáneamente para encender velas en homenaje a las víctimas.
Nosotros titulamos el 12 de marzo con el titular genérico de infamia y con un titular informativo que decía que Al-Qaeda perpetraba la mayor matanza de la historia de España en Madrid. Y tomamos esa decisión en realidad a lo largo de la tarde del 11. Nos parecía bastante verosímil y bastante serio que un ministro como Jacques Straw dijese que podía haber o existir una colaboración islamista. Estamos hablando de uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, como es el MI6 británico, ¿no? Hicimos una llamada a servicios de seguridad de también fuentes nuestras y en aquella ocasión solo mantuve una conversación yo personalmente muy breve en la que yo pedía y preguntaba si eran moros o cristianos, y la respuesta de nuestro interlocutor es que el 99% que eran moros. Bien, se produjo la masacre, y la masacre, que fue volar nada menos que 4 trenes simultáneamente, 4 trenes de cercanías con 200 muertos, una voladura absolutamente profesional, obra, por supuesto, de servicios secretos, de gente entrenada para eso, nada de aficionados, una voladura simultánea, perfectamente sincronizada con las elecciones y sincronizada entre sí. Hace falta una organización realmente profesional para volar simultáneamente 4 trenes provocando la masacre. Hoy, además, desde primeras horas de la tarde se está produciendo una concentración ante la sede madrileña del Partido Popular. 2.000 personas, según la Policía Municipal, se han situado frente al edificio con numerosas pancartas y han cortado el tráfico. La Policía Nacional ha reforzado sus efectivos, pero no han tenido que intervenir, ya que los asistentes se han limitado a corear numerosas consignas y a lanzar gritos contra los dirigentes del Gobierno y del Partido Popular. Nosotros tuvimos una situación de tensión el sábado por la tarde en la redacción, porque algunos redactores, algunos de los que formaban parte del llamado Comité Antimanipulación, exigían que diéramos la manifestación de Génova en directo, con el pretexto de que era una manifestación espontánea. Bueno, yo les dije que no creía en las espontaneidades, y menos en un día como ese, y que aquello se trataría como una noticia más dentro del esquema del telediario, pero que no pensaba abrir la programación con un informativo especial para dar en directo algo que yo entendía que estaba provocado y que de alguna forma alteraba lo que marca la ley como espíritu de una jornada de reflexión, y no se dio en directo. Me sorprende que CNN Plus lo hiciera. Cuando los redactores van allí descubren que no hay 10 o 15 o 20, es que hay centenares de personas ya en la sede de Génova. Son ciudadanos que de forma espontánea han aparecido en la calle Génova con pancartas en las que, como pueden observar, se puede ver la palabra paz. También hay muchas fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la calle Génova, pero de momento, insistimos, no tenemos noticia de que se haya producido ningún incidente. Es, repetimos, una manifestación espontánea. Teníamos en ese momento nuestras propias señales que estaban preparadas allí para la jornada electoral. Descubrimos que aquello era un acontecimiento informativo de primer orden y decidimos mantener la señal e informar a los ciudadanos de lo que estaba pasando, porque aquello era realmente un espectáculo preocupante y significativo. La verdad es que lo que estamos viendo en estos momentos es algo inaudito en la historia de la democracia española, justamente en una jornada de reflexión también por parte de los partidos políticos. Yo creo que no debemos descartar nada, como hemos hecho desde el momento en el que a la policía le damos la instrucción de continuar por todas las vías posibles y por las dos que tenían indicios para poder investigar. Cuando seguían diciendo que la línea prioritaria era ETA, ya eso no era cierto. ¿Cómo puede el ministro del Interior decir al mediodía del sábado que su línea prioritaria es ETA cuando está deteniendo gente relacionada con el radicalismo islamista? Lo que se estaban deteniendo eran unas personas que podrían haber vendido unas tarjetas y unos móviles. No sabíamos a quién.
Había una enorme confusión, como han dicho los responsables policiales en la comisión de investigación. Como no teníamos otra cosa, tiramos a ver qué pasaba. Porque querían llegar, les faltaba tiempo, necesitaban aguantar unas horas más y luego ya el lunes Dios dirá. En definitiva, nuestra convicción es que no dijeron la verdad y que los españoles se dieron cuenta. La radio juega un papel muy importante en la noche del 13M. Por un lado, da contexto a la gente que está en la movilización y que evalúa el resultado de la movilización por lo que oye en la radio. Y por otro lado, le da dimensión a nivel nacional. Ahora la noticia está en la calle, siguen las manifestaciones contra el gobierno en Madrid, frente a la sede del Partido Popular. Javier Torres. Varios miles de gargantas corean lemas como nosotros dijimos no a la guerra. Mañana se va a anotar a la hora de votar dimisión como la que suena ahora, mentirosos, que no somos idiotas. Esto en Madrid. En Barcelona la marcha atraviesa la vía Layetana, dirección a la delegación del gobierno. En estos momentos deben ser unos 5.000, pero la verdad es que no podemos decir cifra porque se van sumando constantemente personas, llevan cacerolas, tapas de olla, cubiertos, cualquier cosa con la que se pueda hacer ruido. Tenemos también una tercera cita en la calle del Hórreo de Santiago de Compostela. Todo empezó en una sucesión de mensajes a móviles. A las 8 estaban 5, pronto fueron 30, 20, 300 delante de la sede del Partido Popular. Es una tarde de transistores. A medida que escuchan las noticias en la radio sigue sumándose más gente. Hay muchas ciudades españolas en las que ahora mismo se celebran manifestaciones. Vamos a pulsar otra más en Palma de Mallorca. Ruidos, gritos contra el ministro del Interior Ángel Acebes, contra el presidente del gobierno José María Aznar y también contra el jefe de informativos de Televisión Española, Alfredo Urdancio. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias para esta hora de más. En el momento en que la SER empieza, porque fundamentalmente es la SER, a difundir las movilizaciones, les está confiriendo una realidad política que en aquel momento no tenían. Una mentira que se repite ahora en esos medios de comunicación y por ejemplo en la cadena COPE con mucha insistencia es que la cadena SER convocó las manifestaciones ante las sedes, alentó las manifestaciones y llamó, digamos, a la protesta civil ante las sedes del Partido Popular. Es absolutamente falso porque a nosotros nos vimos incluso desbordados por esa movilización de SMS. No, yo no creo que fueran espontáneas. Es muy difícil hacer esa organización en tantos sitios, esas manifestaciones de manera espontánea. No, yo creo que fueron organizadas por determinados sectores políticos que todavía la Comisión de Investigación del 11M no ha podido detectar exactamente quiénes han sido. ¿Estuvieron nuestros militantes en la cadena? Seguro que sí. Seguro que los militantes del PSOE lo pasaron, seguro. ¿Estuvieron en la puerta de las manifestaciones? Con toda seguridad. ¿Convocó el PSOE? De ninguna manera. Lo que es un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos es pretender colocar el mensaje del Partido Socialista de que miles de españoles coincidieron a la misma hora, con el mismo lema, con los mismos mensajes ante las sedes del Partido Popular. El que mintió está pidiendo explicaciones a los que dijimos la verdad. Es como el mundo al revés, ¿no? Es como Nixon pidiéndole explicaciones al Washington Post, ¿no? Dentro del PSOE había una estrategia muy clara en esa campaña electoral de agitar la calle. ¿Por qué no se han investigado los 300.000 mensajes que ese fin de semana salen de la maquinaria que tiene instalada el Partido Socialista? Una maquinaria telefónica que les permite difundir mensajes SMS por teléfonos móviles. ¿Qué decían esos mensajes? ¿A quién se enviaron? Una máquina que habitualmente emite un fin de semana electoral 50.000 mensajes, en unas 30 horas emite 300.000. No tenemos un software que distribuya 30.000 mensajes, ni lo tenemos ni lo tendremos nunca probablemente, ¿no? Ni creo que lo tenga ningún partido político, ni creo que exista en España, sencillamente, más que el padre de Bustamante, creo que es el único que lo tiene. Nosotros no convocamos las manifestaciones, ¿no? Nunca lo hemos hecho, nunca hemos convocado delante de las sedes de otros partidos y menos el día antes de las elecciones. Y si el Partido Popular no nos cree, por lo menos que no nos crea idiotas, porque esas manifestaciones era evidente que se iban a volver contra el Partido Socialista y que el PP lo iba a intentar hacer. A mí me llamó a las 9:00 Juan Carlos Rodríguez Ibarra, me dijo: Alfredo, hay que hacer algo porque esto se está desbordando. Y dije: mira, yo acabo de salir en una rueda de prensa y he pedido a la gente que se marche a casa.
pero no podemos hacer más. Y entonces, ¿y qué hacemos? Pues no sé, dije, voy a llamar a Cándido Méndez, que es de la UGT, y la UGT siempre tiene, pues ¿sabes? Da la impresión de que los sindicatos siempre tienen más capacidad de movilización. Y le llamé, Cándido, estamos muy preocupados. Ah, pues yo también. ¿Y crees que podemos hacer algo? Entonces Cándido Méndez me dijo, ¿yo qué voy a hacer? Si intenta convencer a mi hijo de que no vaya y se ha ido. Yo a esas manifestaciones digo, son inaceptables y deberían tener sanción penal. Y si no tienen sanción penal, debería cambiarse la ley para que la tuvieran. Dicho esto, yo creo que su influencia en el resultado de las elecciones fue mucho menor de lo que el Partido Popular asegura. Hay un momento clave durante las movilizaciones de la noche del sábado 13, que es cuando Rajoy da una rueda de prensa que aparece en la televisión pública denostando las movilizaciones que tiene en la puerta de la sede de su partido. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Rajoy no se da cuenta, pero en aquel momento lo que está dando es, por un lado, legitimidad mediática a las movilizaciones y por otra, reconociéndoles un poder equivalente al poder de las instituciones. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Mi reflexión a título personal fue decirle a quien me dijo a las 9:10 saldrá Rajoy a hacer una declaración como candidato y secretario general del Partido Popular. Mi reflexión fue decirle, se va a equivocar. Se va a equivocar porque va a dar carta de naturaleza a esas manifestaciones. Les va a dar más importancia de la que tienen y estimo que un candidato a presidir el gobierno no puede salir a decir a 2.000 personas que se vayan a su casa. Y en Barcelona unos 500 manifestantes se concentraban a lo largo de la tarde ante la sede también del Partido Popular de Cataluña. Pedían al gobierno una respuesta inmediata sobre la autoría de los atentados en Madrid. Ha habido momentos de tensión cuando un grupo de militantes del PP se ha encarado con los manifestantes. La policía ha tenido que intervenir para evitar que fueran agredidos. Desde hace 2 días, un fuerte dispositivo policial protege la sede del Partido Popular en Cataluña. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Buenas noches. Como portavoz del Gobierno de la Nación, lamento tener que comparecer en la jornada de reflexión, pero lo hago obligado ante las graves imputaciones formuladas por un portavoz del Partido Socialista Obrero Español que en comparecencia pública ha acusado al Gobierno de mentir a la opinión pública. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe. Yo creo que hubo una pérdida de papeles general por parte de los responsables políticos en esas últimas horas previas a las elecciones, en contestarse los unos a los otros y en acusarse de haber movilizado a la gente en las manifestaciones. La gente del PP no es de fiar, porque nos mintió el presidente. ¿Se acuerda de cuando dijo, créanme, hay armas de destrucción masiva? No las había. Ha sido una guerra gratuita. Nosotros ponemos los muertos, ¿de acuerdo? Si ellos ponen la guerra. Detrás de las movilizaciones del 13M hay toda una serie de redes que vienen de la repulsa social a la participación española en la guerra de Irak. Hay toda una serie de gente que conoce en las manifestaciones contra la guerra y que de repente se meten en tu móvil, ¿no?, que llevas en tu agenda.
cuando recibo el mensaje que me convoca a protestar contra lo que está pasando, ¿a quién llamo? Pues llamo a los mismos. Normalmente cuando hay un acto de violencia la gente se agolpa, arropa al gobernante porque busca protección en el poder. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Aznar había desarrollado durante esa segunda legislatura algunas políticas que no tenían el respaldo de la sociedad. Porque sin el atentado, las razones para reprocharle al PP la política sobre Irak también estaban ahí. El impacto electoral de la guerra de Irak estaba amortizado. No era un tema del que se hablara en la campaña. Las posiciones estaban muy definidas. Y sin embargo el atentado resucita de repente todo lo que había sido la movilización contra la posición del gobierno español. Y eso cuaja. No queremos más guerra y no queremos al gobierno del PP. El 90% de los españoles dijimos no a la guerra y lo volvemos a repetir y estas son las consecuencias. Es la 1 de la mañana y 15 minutos, se lo adelantamos hace unos instantes aquí en CNN Plus. Un vídeo en árabe hallado en Madrid reivindica los atentados de Madrid. Le escuchamos. Esta tarde, a las 19:40 horas, en la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, se ha recibido una llamada de la centralita de Telemadrid. Es una llamada telefónica en la que nos anuncian que a su vez se había recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Duhan al-Afghani. Acebes sale la noche del sábado a hablar del vídeo contra el consejo de los mandos policiales que le dicen no des esta información. Y le dicen, sé prudente, sé paciente, espera que investiguemos más qué hay en esta cinta y qué supone y significa esta cinta, porque podemos dar una información que luego se demuestre que, qué sé yo, que lo ha hecho alguien simplemente para inclinar el voto sin que tenga relación con el atentado. Y él lo cuenta. Si es que contamos todo y todo en tiempo real. Si no ha habido ningún atentado terrorista en la historia del mundo en el que los ciudadanos hayan tenido una información tan rápida, prácticamente en tiempo real, como la que se produjo en España durante esos días. Con el tiempo, la investigación de los atentados y de los autores que han cometido esa masacre demuestra que lo tenían pensado mucho antes de la guerra de Irak, mucho antes de la presencia española. Obviamente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hablar de la participación de la guerra española en Irak es una pura mentira. Es decir, España no participó en la guerra de Irak. Nosotros enviamos, creo que fue un buque sanitario, que además llegó tarde, y nuestros soldados no dispararon un tiro en la guerra de Irak ni participaron para nada. Se llega al 14 de marzo con la certeza de que, y en eso la SER juega un papel, porque esa tarde-noche la opinión marca que eso tiene que ver con la guerra de Irak y se dice de forma expresa. Se llega al 14 de marzo y en el cuerpo electoral hay una certeza de que tenemos 200 muertos por nuestro papel en Irak. Mucha gente en el colegio electoral de José María Aznar, un paisaje poco habitual. Para el presidente del gobierno, la de hoy es una jornada con elementos suficientes como para hacerla especial. El candidato del Partido Popular se ha encontrado con dos personas que le han increpado a la entrada y a la salida del colegio. Rajoy ha llegado
llegado con su mujer, Elvira Fernández, a las 10 de la mañana. Se les ha visto con el semblante muy tranquilo. Los electores quitan y ponen presidentes y quitan y ponen gobiernos en función de la información que tienen en cada momento y de la actitud que tomen en cada momento y del juicio que hagan sobre determinadas situaciones. José Luis Rodríguez Zapatero ha votado a las 11 también junto a su esposa Sonsoles Espinosa en el municipio madrileño de Las Rozas. Vamos ya con los datos definitivos. Estos son los resultados. El Partido Popular obtiene 148 diputados, PSOE 164 diputados. Creo que hubiéramos ganado las elecciones sin el atentado. Es probable que hubiera habido menos diferencia, porque el atentado produjo una movilización que seguramente perjudicó al PP. Pero creo que hubiéramos ganado las elecciones sin el atentado. Yo estoy seguro de que sin el 11M el Partido Popular habría ganado las elecciones con una ventaja claramente inferior a la otra vez, con una mayoría, sin mayoría absoluta. En vísperas de las elecciones aquello supuso un vuelco con respecto a las expectativas que todas las encuestas, menos una, todas, daban de victoria del PP. No una gran victoria, pero del PP, que el candidato era un tal Mariano Rajoy. Y José Luis Rodríguez Zapatero, candidato del PSOE, que no iba a ganar las elecciones, ya se pueden poner como se pongan, no iba a ganar las elecciones, podía acercar más o menos, otra cosa es que a lo mejor hubiera podido formar gobierno, a saber. El objetivo de los que hicieron el atentado del 11 de marzo no solo era causar víctimas, era volcar los resultados electorales. Y a partir de ese atentado del 11 de marzo, ninguna democracia en el mundo puede estar tranquila de que no haya terroristas que puedan intentar interferir en sus procesos electorales. Evidentemente, si un gobierno dice que un atentado puede cambiar el resultado de unas elecciones, está invitando a todo grupo terrorista a cambiar los resultados de las elecciones mediante atentados. Algo debimos hacer mal, cuando al final el resultado de las elecciones fue el que no tuviésemos una mayoría para seguir gobernando. Esa es una realidad. Del 11 al 14 de marzo vivimos algo muchísimo más profundo que una movilización social y un cambio de gobierno. Lo que vivimos es algo equivalente a lo que el 2 de mayo fue para España en el siglo XIX. Es el cambio de la estructura social y la primera movilización y el primer resultado político de ese cambio de una sociedad organizada en instituciones y en cuadrillas a una sociedad organizada en redes. Yo creo que esos días, entre el 11 y el 14 de marzo, quizá lo que se evidenció es que nosotros nos habíamos conformado con el éxito de la buena gestión que se había hecho desde el gobierno. Y quizá habíamos olvidado estar más cerca de una población que tuvo un punto tremendo de angustia. Venimos de unos cuantos años ya de mucho desgarro, con una sociedad muy partida, que no lo está más porque por fortuna está dando la espalda a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Es muy desolador para los medios, pero tenemos que elegir. ¿Qué preferimos? ¿Que estén no dándonos la espalda y electrizados por nuestra tensión, o dándonos la espalda? Prefiero que nos estén dando la espalda. Yo creo que esos días hubo una estrategia que después se ha visto continuada, pero que venía de antes, para dividir y para fracturar. Yo creo que fue también consecuencia de una estrategia que el Partido Socialista se planteó y que además en buena parte viene continuando, de confrontación en lugar de unidad. Hace ya años que hubiéramos debido no jugar este juego. Y ahora estamos empezando a recoger lo sembrado en este juego, que me parece sencillamente dramático. El mayor atentado de la historia coincide con un pacto en vigor entre los dos principales partidos y no obstante se produce la mayor fractura entre los dos principales partidos políticos. Aquí tenemos material para una importante reflexión. España vio cómo alteraban el resultado electoral previsto en unas elecciones con una masacre cuyas pruebas fueron manipuladas, cuyos autores nunca se investigaron, y pese a tener 200 muertos, abrió una fosa entre la opinión pública, fosa de estupor, fosa de indignación, que duró el tiempo
que tardó Mariano Rajoy en sumarse a los que decían, como Ruiz Gallardón, que había que obviar el 11M. Vamos a hacer como que no ha habido una masacre para evitar que el PP siga en el poder. ¿Qué fue el 11M? El 11M fue una masacre que demostró que España, como país, valdrá mucho, pero como Estado es una porquería, porque aquí se pueden matar a 200 personas y policías corruptos, jueces corruptos, fiscales corruptos y políticos corruptos son capaces de hacer como que no ha pasado nada. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a haber una conspiración para volar 4 trenes a la vez la víspera de unas elecciones? Lo trágico es que un Estado se niegue a investigar esa conspiración. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo imaginó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién proporcionó el explosivo? Que no es el que aparece en la sentencia. ¿Quiénes lo ejecutaron? ¿Quiénes estaban detrás? Volar 4 trenes a la vez en mitad de Madrid no es nada fácil. Simultáneamente, a 3 días de las elecciones, cuando el gobierno temía, porque tenía esos avisos, un atentado etarra, que tal vez ese fue el señuelo, bueno, es muy difícil. Hacen falta expertos, hace falta un explosivo, que desde luego no es la dinamita esa de la mina Conchita o Pepita de no sé dónde, y por supuesto pueden hacer 4 moritos de Leganés que luego mueren casualmente todos juntos en una explosión. Solo queda un moro suelto, que es el que estaba en 3 vagones y le han caído 37.000 años de cárcel. A otro que era confidente de la policía ya le han rebajado la pena. Se ve que, en fin, también ha entrado en la doctrina oficial. Obviemos el 11M. Y a vivir. La tragedia es que un Estado que es capaz de tragar eso, puede tragar cualquier cosa. Vivimos en el reino de las cloacas. Llevamos días hablando de las cloacas de interior. Pero es que esas cloacas son las cloacas del GAL, las cloacas que sembraron de pruebas falsas el sumario del 11M, las cloacas que presionaron a jueces y fiscales y que sirvieron a los gobiernos para presionar a los políticos para que tragaran lo intragable, que es que al final no ha sido nadie. Resulta que el 11M no ha sido nadie. Pero hay 200 muertos. Yo, sinceramente, creo que un país tiene derecho a vivir cuando sabe defenderse. Cuando un país no se defiende, o por lo menos un Estado, está condenado a morir. España hoy está en quiebra porque hace 11 años nos mataron a 200 compatriotas para echar al gobierno. Y el gobierno y la oposición estuvieron de acuerdo en no hacer nada para investigarlo. No fuera a ser que nos encontráramos con algo. De esa vergüenza no nos hemos recuperado y me temo que no nos recuperaremos nunca. Repito, yo no di esa noticia. Es decir, se dio en el programa que yo dirigía. Lo dio una compañera de nuestra redacción que, como toda la redacción, estaba por ahí apatrullando la ciudad, como diría nuestro buen amigo, y que estaba difundiendo toda la información que recibían. La periodista que dio esa información es una periodista de primer nivel, de una enorme solvencia, con fuentes siempre muy testadas y que, naturalmente, pasó el filtro natural de que era una persona a la que le otorga su confianza. A mí no me había pasado hasta hace poco que la gente por la calle, y no hay día que no me pase 3 veces, que me monte un cisco por este asunto. Repito, yo no di esa noticia. Es decir, se dio en el programa que yo dirigía. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de 3 fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del Gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Que es que Zapatero me dijo aquel día que había terroristas suicidas y que Zapatero me dijo que Felipe González pensaba que se podía tratar de una matanza, de una serie de atentados por encargo de ETA a los islamistas. Eso es algo que lo revelé en su día y que en esta tertulia hemos comentado en varias ocasiones. No hay ningún dato médico, científico, que nos permita hablar
de que existe o existía un suicida entre las víctimas. Y posteriormente, con los estudios de ADN, esa hipótesis de trabajo que alguien ha lanzado a los medios en relación con una columna, vuelvo a repetir, que está totalmente identificado por ADN, es decir, que las pruebas posteriores nos van dando la razón, y se trata de un español, y evidentemente no voy a dar más señas del mismo por respeto a su memoria y a su familia. Tío del 11M. Cecilio Rodríguez Menéndez, muy buenas noches. Por la vena, o por la venia, ¿cómo es? Se dice venia y además puedes pedir la venia sin dar martillazos. Bueno, Venga. disculpe, señoría, es que creo que se dispara solo. Yo creo que está... ¿Qué se va a- ¿Ves? Otra vez, mira. Yo creo que está estropeado o algo. Bueno, yo quiero protestar contra el maltrato a Rafa Zuller. Le echan, se meten con él, se ríen de su ropa de tertuliano de a tu lado. Basta ya, coño, que él también es persona. A pesar de esa pinta de chulo piscinas, pues tiene su corazoncito. Por ejemplo, esta semana supimos que Rafa es todo un poeta. Escuchen la bonita poesía que le dedicó a su churri. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y tú la chica que más quiero en el planeta. ¿No te parece, vamos, precioso, precioso? Precioso, precioso. Tengo los pelos como escarpias, lo que pasa es que con la peluca de perrito esta no se me nota. Literariamente yo además diría que está un poco entre Chiquito de la Calzada y Jesulín de Ubrique. Puede ser, puede ser. Por cierto, amigos de la conspiración y de que ha sido la ETA, ¿no os habéis dado cuenta del mensaje oculto? Alá es Dios y Mahoma su prof. ETA. Y tú la chica que más quiero en el plan. ETA, 2 veces, ha sido la ETA, coño. Vamos a ver si nos centramos, que ya tienes pelitos. Bueno, joder, pues con esta bobada te llena Pedro J 10 días el diario. Buah. Ya. El prestigioso diario El Mundo sigue... Súper prestigioso. Sí, sigue empeñado en demostrar que ETA estuvo implicada en el 11M. Sí. Dios mío, ¿aún están con este tema? Sí, sí, es para flipar. Pero no hay ya una sentencia que dice que ETA no tuvo nada que ver. Sí, sí, pero esta gente se repite más que una chistorra hecha con ajo. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga, amigo? Es que no sé qué. Bueno, qué fuerte, de verdad. Pero, ¿quieres discutir más sobre este tema? Bueno, si no te cortan de euro, sí, oiga, vamos, es que es muy fuerte. Pero, ¿cómo estás? Pero... El Mundo dice que los peritos, mal escrito, encontraron en los trenes del 11M un tipo de explosivo que también usa ETA. Ah, si encontraron explosivo, a lo mejor sí que eran perritos, entonces tenías razón tú. Perdóname. Lobe. Perdóname. Mini punto para ti. Bueno. Atención, porque El Mundo está ahí. Quiero enseñaros unos titulares. El primero, el de hoy. Empiezo por el de hoy. Atención, titular de hoy, ¿eh? Bueno, así abre el periódico. Dice, los perritos oficiales tras detectar un segundo... Hay nitroglicerina. Es una putada, pero es la realidad. ¿Qué es una putada? Que haya nitroglicerina, que pidan reabrir el caso porque aún creen que ha sido ETA, que El Mundo haga titulares más retorcidos que Pocí bailando la lambada. ¿Qué es? Pues este titular te parece poco. Mira, porque todo empezó ayer. ¿Este es el de ayer? Este es el de ayer. Dice... ¡Puf! ¡Dinitrotolueno! Súper serio, ¿eh? ¿Quién lo ha escrito? ¿Bob Esponja? Los vídeos de... ¡Qué animales! Bueno, la portada de mañana. ¿Quién ha ido al juicio de 11M? La becaria. Sí, hoy ha declarado el jefe de los TEDx y dice que sabían desde el principio que no había sido ETA, que Al-Qaeda... Esta historia es muy floja, Montserrat. Quiero otro enfoque. Bueno, yo pensaba hablar del concepto islamista de la yihad. En realidad... ¿Y si el jefe de los TEDx fuese un vasco que trabaja en la policía pero que en el fondo está pagado por ETA? Como Matt Damon en Infiltrados. Está muy visto. ¿Y si el 11M fuera una tapadera para encubrir algo mayor? Una cortina de humo para desviar la atención, porque el plan B era atentar contra la T4. Sí, pero la T4 todavía no existía. Es una licencia, niña. Vamos a ver. Seamos rigurosos, por favor. ¿Y si cambiamos la T4 por la sede de Endesa? ¡Oh! Rollo OPA, pero con lanzagranadas. Querían entrar, coger las acciones y llevárselas a Barcelona. No, a Moscú, como el oro de España que se llevó Carrillo después de lo de Paracuellos. Una conspiración entre la yihad islámica, los vascos, Putin y la Caixa
Trinada por ZP y Carrillo. Me gusta, pero... ¿quién lo aborta? Rajoy. Oye, ¿pero tú crees que Rajoy cuela como salvador de España? Como mínimo fue Aznar. Esto es lo previsible. Vamos a sorprender. ¿Y si ponemos al verbo Boadella? Aznar y Boadella en un F-18. ¡Lo veo! 5 columnas. ¡Apuntar! El 21 de septiembre de 2006, el periódico El Mundo publicaba las evidencias documentales que demostraban que un informe de la Policía Científica sobre unos análisis realizados en el marco de las investigaciones del 11M había sido falsificado. En concreto, el documento en cuestión era el del análisis de una sustancia que se encontró en casa de uno de los procesados del 11M, Hassan el-Haski, que resultó ser ácido bórico, sustancia que tiene aplicación en numerosos campos de la delincuencia, como por ejemplo el tráfico de drogas o de explosivos, ya que sirve para enmascarar olores. El informe fue mutilado para eliminar unos párrafos en los que se recordaba que en la larga historia de la lucha antiterrorista en España solo se había encontrado ácido bórico en 3 ocasiones: en el domicilio de Hassan el-Haski, en casa de un anarquista acusado de actividades terroristas y en el registro de un piso franco de ETA. La publicación del informe del Mundo sirvió como detonante para que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional, la cual ordenó una semana después que el asunto fuera remitido a los juzgados de Plaza de Castilla, al apreciar indicios de delito los mandos de la Policía Científica que mutilaron el informe pericial. Las investigaciones iniciales revelaron que no solo se había falsificado un documento, sino que incluso se había alterado con Tipex los registros policiales para borrar el rastro de la falsificación. Sin embargo, el juez Garzón intervino en el caso y, de acuerdo con la Fiscalía, decidió tomar declaración en contra de toda lógica jurídica a los peritos que habían elaborado los informes originales que posteriormente otras personas mutilaron. Y en una sorprendente pirueta policial, decidió imputar a esos peritos un delito de falsificación. En otras palabras, en lugar de imputar a los mandos policiales que habían alterado un informe para eliminar de él una serie de párrafos, Garzón imputó un delito a quienes habían realizado el informe original. La campaña que se desató contra los 3 peritos de la Policía Científica, especialmente desde las páginas del País y el ABC, fue feroz. Sin embargo, después de esa crucifixión pública, la Audiencia Nacional terminó revocando todas las resoluciones de Garzón y exculpando, como no podía ser menos, a los peritos que habían redactado el informe original. Finalmente, el caso pasó a los juzgados de Plaza de Castilla, donde la jueza encargada del mismo desestimó todas las imputaciones contra los peritos y decidió procesar a 4 mandos de la Policía Científica por falsificación documental: Miguel Ángel Santano, Pedro Luis Mélida, Francisco Ramírez y José Andradas. Estos mandos policiales declararon como imputados en noviembre de 2006 ante la juez Gallego. La magistrado decidió finalmente procesarlos por un delito de falsificación, castigado con hasta 6 años de cárcel. Que no es la primera vez que lo habíamos hecho. Ya habíamos relacionado muchísimos hechos entre sí y jamás se nos ha puesto ninguna pega. Esta fue la única vez que en nuestra vida profesional se nos ha dicho que teníamos que eliminar esta relación. Por supuesto que no lo hicimos y así nos vemos. 30 años de experiencia sin ningún problema, hasta que estos peritos redactaron el informe en el que apuntaban a una posible relación entre uno de los cerebros del 11M y ETA. Para nosotros lo importante no era que se tratara de ácido bórico. Lo importante en este caso es que nosotros teníamos conocimiento de que había sido identificado en otros hechos relacionados con el terrorismo. En concreto en un piso franco de ETA en Salamanca. Y nosotros no podemos ocultar algo que para nosotros puede tener importancia. Sin embargo, los peritos recibieron la orden de eliminar la referencia a ETA, algo sin precedentes. Que nuestro jefe, cuando nos dice esto, nos lo dice que siguiendo las órdenes de la superioridad tenemos que eliminar esto. Y entonces yo en concreto le digo que yo no voy a eliminar nada porque para mí lo importante es precisamente esta observación. El 11 de julio de 2006 el perito Manuel Escribano descubrió que el informe que llegó al juez no era el que él había escrito. Su jefe, Francisco Ramírez, lo había manipulado y firmado. Lo que habían hecho había sido eliminar esta observación de la ETA y la fecha también la habían modificado y los peritos, que éramos nosotros 3, había sido
cambiado por el señor Ramírez. Nosotros no acusamos a la ETA, nosotros no acusamos a nadie, simplemente hacemos unas observaciones por si consideran oportuno su estudio. Escribano y los otros dos peritos avisaron a su jefe de unidad, José Andradas, de esta irregularidad y le llevaron una copia del original. No sucedió nada, ni una pregunta, ni una investigación. Es decir, que desde el 11 de julio de 2006 que ustedes le advierten a su jefe de que el informe había sido modificado, que había una posible irregularidad, hasta el día 21 de septiembre que sale publicado en los medios de comunicación, a ustedes nadie les pregunta nada y no se inicia ninguna investigación. Ni nada. Nadie nos dijo nada. Cuando se publicó comenzó la pesadilla para estos dos peritos. Su informe había sido manipulado y sin embargo eran ellos los que se veían imputados por el juez Garzón, que les acusaba de falsificación. Falsificación no la hay. Desde el punto de vista lógico. Luego todo lo demás pueden ser hipótesis que cada uno tiene que hacerse personalmente. Yo tengo las mías, pero son tan graves que realmente públicamente no me atrevo a decirlo. Ahora la jueza Gema Gallego ha retirado la imputación contra los peritos y todo ha pasado para ellos. Entraron como testigos, pero pronto se dieron cuenta de que algo pasaba. El señor Garzón no quería saber lo que había ocurrido, sino que ya existía una predisposición, ¿no? Y quería oír unas respuestas que no se ajustaban a la realidad. Entonces, cada vez que yo no respondía lo que él quería oír, me gritaba, ¿no? Ya eran las 2 de la madrugada. Garzón había comenzado los interrogatorios a las 5 de la tarde. La declaración más larga fue la de la perito Isabel López. Él hace que no entiende, tergiversa continuamente, pasan 2 horas, se levanta estirándose, estoy cansado, le dicen los fiscales y les dice, tengo que ir al servicio. Usted mientras, apuntándome con el dedo, usted mientras corrige las copias y las firma. Según cuenta la perito, Garzón volvió del baño con más energía y endureció el tono. Venga, que tenemos que continuar. Y ya venía en plan, digamos, vulgarmente más flamenco. Él argumenta que el ácido bórico es una cosa muy vulgar, que él lo tiene incluso en su casa para el olor de pies. Yo le digo que dudo mucho que él tenga 1 kilo, 1,3265 gramos en su casa para el olor de pies. Cuando ya se están aproximando el final de las 4 horas, salta todo destemplado. Entonces, ustedes me han querido engañar, porque el documento 11 vuelve a la carga con el documento 11. Me han querido engañar, nos han querido engañar. Llévesela y que se la lleven y que quede aislada. Y así estuvo, retenida e incomunicada, mientras en la sala Garzón interrogaba a Escribano. Cuando le contestaba decía, y no me chille, me decía a mí que yo no chillara, y era yo el que estaba recibiendo los gritos, ¿no? Y digo, perdone señoría, que no grito, que es mi forma de hablar. Y no me llame señoría, ¿no? O sea, digo, perdone señoría, y no me vuelva a llamar señoría, perdón. A las 2 de la madrugada terminó el interrogatorio. Habían entrado como testigos y salieron como imputados, acusados de haber falsificado su propio informe. Se enfrentaban a penas de cárcel y a perder su trabajo. Gracias a la Confederación Española de Policía, que nos prestó su servicio, y allí pude observar cómo este abogado se preocupaba de nosotros y decidí que le iba a pedir y me llevase a mí también el caso, nada más. Yo me quedé que solo atinaba a decir, esto es mentira. Una pesadilla que vivieron por negarse a modificar su informe. El día que tenga que faltar a la verdad, me tendré que ir de la policía. No podré trabajar para la policía porque si estoy para defender la verdad, ya me puede usted explicar qué pinto yo trabajar en la policía. La cúpula de la policía científica, ya absuelta, se sentó en el banquillo de los acusados por un presunto delito de falsedad documental. A principios de 2005, la policía mandó analizar una sustancia encontrada en casa de Hassan El Haski, uno de los imputados del 11M. Los 3 peritos a los que se adjudicó el caso determinaron que se trataba de ácido bórico e incluyeron, como siempre hacían, que esa misma sustancia también se había encontrado en un piso franco de ETA y a un joven antisistema que colocaba cócteles Molotov. Aquellas observaciones no implicaban que existiera ningún tipo de relación entre la banda terrorista y el 11M.
pero tampoco sabían la importancia que podía tener para el caso, dado que el 95% del sumario se encontraba bajo secreto. A pesar de ello, los jefes de aquellos peritos les exigieron que eliminaran toda referencia a ETA por orden de la superioridad, y ante su negativa, uno de sus jefes, Francisco Ramírez, lo mutiló él mismo y firmó el informe como si fuera él quien hubiera realizado aquellos análisis. Ahora la Audiencia de Madrid reconoce todos estos hechos, pero considera que no son constitutivos de delito y disculpa a los acusados porque dice actuaron abducidos por la relevancia sociopolítica del caso. Todo ello a pesar de que a lo largo de la sentencia reconoce de manera reiterada el cúmulo de irregularidades administrativas que se cometieron. Entre otras, reconoce que el uso del famoso Tipex constituye un método inadecuado e impropio de cualquier organismo oficial, pero dice no supone una falsificación, en tanto en cuanto su uso era habitual en el laboratorio. Y es que para el tribunal lo importante era determinar que la sustancia en cuestión era ácido bórico. Las demás alteraciones, al margen de la relevancia que pudieran tener, considera que son tangenciales e intrascendentes en la medida en que no se ha podido demostrar cómo habrían afectado al resultado del proceso del 11M. El que había perpetrado. Me alegro del contenido de la sentencia. Y me alegro porque ha acabado con la pesadilla de 4 policías honestos que se han visto involucrados en este tema por aquellos que quisieron colar a los españoles la patraña de que ETA estaba detrás del 11M. La sentencia pone las cosas en su sitio. Los 4 policías eran honestos y ETA no estaba detrás del 11M. Eso es una patraña de la cual este asunto del ácido bórico formaba parte. La sentencia se la vamos a repartir ahora. Si les parece, la están estudiando. Yo no la he visto, pero se la vamos a repartir y el secretario de Estado que la ha estudiado les hará algunos comentarios. Yo no la he visto porque acabo de llegar de un acto. Insisto, es que no me pregunte por qué no la he leído, se lo aseguro. Acabo de llegar como usted, igual ahora mismo. El señor Rubalcaba ha reconocido que ha hecho esas declaraciones sin haber leído la sentencia. Yo creo que si hubiera leído la sentencia no habría dicho lo que ha dicho, que se moriría de vergüenza, ¿no? Porque la sentencia lo que dice es que su comisario general de Policía Científica comete irregularidades administrativas para ocultar a una mención a ETA. Eso es lo que dice la sentencia. Dirá que no es delito, pero los hechos yo creo que son bastante vergonzosos para el Ministerio del Interior, ¿no? Y si él dice que esto demuestra que estaba ETA o que no estaba ETA, es que no ha seguido el juicio y no sabe cuál era el objeto del juicio. El objeto de este juicio no era si estaba ETA o no estaba ETA en el 11M. El objeto de este juicio era ver si una serie de policías, de mandos de la Policía Científica, habían cometido unas irregularidades al omitir una mención a ETA falsificando un informe. Se ha declarado probado que así es y eso es lo que dice la sentencia. Señor Rajoy, hombre, que usted hable de excusas de mal perdedor o de mal pagador, pero si se ha pasado desde que perdió las primeras elecciones intentando justificar en las cosas más insólitas, como las teorías del 11M, que abrazó durante un tiempo su derrota electoral. Esas teorías que afortunadamente el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Bien, es verdad que habrá gente que siga pensando en las cosas más abominables que se dijeron y formularon sobre el 11M. Igual que hay gente que todavía piensa que Elvis Presley vive, o que hay gente que todavía piensa que no cree que el hombre llegó a la luna. El día 3 de abril de 2004, 7 presuntos terroristas se suicidaban en Leganés al estallar el piso en el que se refugiaban. A consecuencia de aquella explosión, moriría el miembro de los GEO, Francisco José Torronteras. ¿Quiénes eran esos 7 suicidas presuntamente responsables de la matanza que había cegado la vida de 192 personas? El 11M, una masacre sucedida en 2004, que fue para cambiar un gobierno, echar al PP de las instituciones y colocarse el PSOE. Durante las investigaciones de este programa hemos encontrado una prueba definitiva, una prueba que puede demostrar que el 11M resultó ser un montaje
hecho por los servicios secretos de España en colaboración, posiblemente, con algunos terroristas, tipo ETA o de algún otro país, pero más que terroristas, me inclinaría por los servicios secretos o servicios de inteligencia de otro país. El 11M está lleno de irregularidades, de contradicciones entre sí, de hechos que no coinciden las versiones de la policía con las versiones de los testigos, con las versiones de los hechos. Concretamente en el piso de Leganés, que es lo que nos ha llevado a esta investigación, y hemos descubierto que hay una grabación donde se dicen unas palabras que a continuación vamos a ver, y vamos a ponerla para que ustedes la vean. En ese piso ocurrieron cosas muy extrañas. Primero, los geos acordonan la zona a las 3 de la tarde. Y no es hasta las 7 de la tarde que intentan entrar en el piso de Leganés. En esta ocasión no había ningún tipo de negociador. Fueron muy corteses los terroristas al no inmolarse cuando el edificio estaba lleno de gente, de personas que vivían en ese edificio, sino que esperaron a que fueran desalojadas. Una vez se inmolaron y explosionó el piso, es muy extraño ver que no hay fragmentos, no hay manchas de sangre, no hay trozos de carne ni tejidos en las paredes ni en ningún sitio. También se dice, la versión oficial dice que hubo un intercambio muy intenso de disparos. Realmente se encontraron 6 o 7 casquillos. 6 o 7 casquillos no es un intercambio de fuego, pero eso es al margen. Es decir, la policía acordona la zona, la policía llama a los geos intervienen y explosiona. Claro, todo esto raya la irregularidad de las intervenciones de los geos. No es usual que los geos actúen de esa manera. También las imágenes que tenemos son captadas a través de un teléfono móvil de un vecino que grabó el momento en el que entran y a continuación explosiona el edificio. Tengo que decir que hemos estado buscando muchas horas para encontrar un vídeo que tuviese una calidad aceptable, y ha sido cuando, a raíz de buscar un documental de una televisión norteamericana, concretamente la televisión PBS, ha sido cuando hemos encontrado el audio original de aquella intervención de los geos, y entonces encontramos lo que a continuación vamos a poner para ustedes. Bien, en primer lugar vamos a ver el vídeo donde fue grabado la explosión del piso de Leganés. Este vídeo ha sido grabado con un teléfono móvil y no es importante lo que se ve en la imagen, ya que es la única imagen que se tiene de ese suceso en todos los documentales, en todos los noticiarios, en todos los telediarios, en todo lo que hay de archivo audiovisual sobre este tema. Es la única imagen que existe. Es decir, la tomada por este supuesto vecino de Leganés, que con su teléfono móvil grabó la intervención primero de los geos y la explosión del piso de Leganés. El caso es que no es la imagen lo importante es el audio, ya que este señor se asusta ante la explosión y, digamos que de una manera forzosa, tiene así como un quejido, un ay, ay, y llama cariño a una persona. Sin embargo, se oye una voz de una mujer muy fría que dice: ¿qué ha pasado? ¿Se ha asustado? No es normal esta reacción. No es normal que, si están acordonando el edificio conyugante a su zona en su casa, están acordonando los geos el edificio de enfrente de donde usted vive,
y explosiona, pues lo normal es que quien graba y todos los que hay en el piso se asusten ante algo que no se esperaba que pasara, que era la supuesta inmolación de los terroristas y además que explosione el piso. Sin embargo, escuchemos cómo esta persona le dice muy tranquilamente al hombre que graba: ¿qué ha pasado? ¿Se ha asustado? ¡Oiga! ¡Ay, cariño! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha asustado? ¡Ay, cariño mío! ¡Oiga! ¡Ay, cariño! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha asustado? ¡Ay, cariño mío! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha asustado? ¡Ay, cariño mío! En este segundo vídeo, extraído, como he dicho, de un documental de una televisión norteamericana que se llama PBS, fue un programa que se llama América a través del mundo y que hizo un reportaje sobre el 11M que tituló Europa 9/11 o el 9 de septiembre, o sea, el 11 de septiembre de Europa. En ese documental, en inglés, digamos que relata toda la parte oficial de lo que ocurrió en el 11M, sin entrar en controversia, ni detalles, ni si hubo o no conspiración. El hecho es importante destacar que ese documental se ofreció de esta manera porque al ser norteamericanos interesaba mucho que la opinión pública norteamericana pensara que España, aliado de Estados Unidos en aquella época, frente a lo que sería la invasión de Irak, no quiere decir con esto que España fuera a la guerra de Irak, sino que apoyó a Estados Unidos en el conflicto. Pero había que matizar y comunicar a la opinión pública norteamericana que España también había sufrido un atentado muy similar a lo que fue su 11S. Bien, en ningún documental, en ningún reportaje de origen español realizado sobre el 11M se ha podido encontrar un audio tan claro como el que hemos encontrado en el documental norteamericano. La razón es porque los norteamericanos normalmente, pues bueno, si no hablan español, tampoco entienden mucho el idioma y a lo mejor no saben a qué se refería. Sin embargo, para nosotros es sumamente importante. En el documental se ve cómo el piso de Leganés explosiona y al final de la explosión se oye: corten buenísimo. Ese corten buenísimo, dicho con megáfono, es dirigido a la persona que graba la única imagen que se tiene de ese edificio. Es decir, a la persona que graba con el teléfono móvil. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo repetidas veces. Hemos procesado el vídeo, el audio de ese vídeo, para limpiarlo máximo de cualquier ruido de fondo, y lo hemos filtrado y lo hemos pasado por un programa de vocalización para obtener la voz humana que hay en el trasfondo de la explosión. Cuando ustedes hayan escuchado este audio, volveremos a poner el audio original y el vídeo original. Verán cómo lo identifican rápidamente. Otra vez. Otra vez, un poco más alto.
Como dije al principio de este programa, para esto ha sido necesaria la muerte de 192 compatriotas, 2.000 heridos, que no es baladí que tantas personas hayan muerto para llegar hasta donde estamos. Una casta política corrupta, donde no se sabe quién es más corrupto, si el PP, el PSOE, otro financiado por Venezuela e Irak, unas dictaduras, y otro que es Ciudadanos. Pues bueno, que ahí está, haciendo de bisagra, invitado en el Club Bilderberg para ver cómo va a ser las próximas elecciones y quién va a gobernar. Está claro que el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista, ya son viejos y anticuados y tienen que dejar paso a las nuevas generaciones, que será el Partido de Ciudadanos y Podemos como oposición, o no se sabe, esperemos que no, como presidentes del gobierno. Pero lo que sí está claro es que España en el 2004 recibió una puñalada por parte de la policía, de la izquierda y de los servicios secretos de algunos países, que no les interesó, por alguna razón, que España siguiera en la línea de progreso que llevaba. Esto es Alternativa 3.